Buenas tardes, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Kittrell de la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 1. Ya estamos en la unidad 5. A ver, cambiado aquí. El profesor es Juan Morales. Hoy es 2 de mayo del 2020. Hoy pues le voy a presentar lo que viene siendo la continuación de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Como se ha mencionado en videos anteriores, yo trabajo para Prominox, promotora industrial GIM, la cual es la compañía número uno en distribución de materiales de acero inoxidable. En trabajos pasados vimos, como fuimos avanzando en cada unidad, pues vimos viendo temas y con el uso de MITAD fuimos aplicando distintos métodos estadísticos para apoyarnos en cuestiones que a mi conveniencia laboral me importan y me ayudarán a entender de forma mejor la materia y a aplicar los conocimientos adquiridos. Les voy a dar un resumen de lo que hemos hecho anteriormente, pero me voy a basar básicamente más en lo último, en la unidad 5, que es la correlación y regresión. En la unidad 1 vimos los que es pues cómo sacar la media, varianza, la mediana, la moda, el rango, el máximo. Lo estaba viendo con cuestiones que eran en toneladas de ventas por año. Hicimos un gráfico de caja de lo que fue el 2019. Hicimos gráficas de serie de tiempo igual de lo que fue el 2019. Estos son cuestiones toneladas de venta mensuales. Ya para la unidad 3, unidad 2, vimos lo que es esta proyección para poder saber en qué meses íbamos a cumplir en base a la estadística con las cuotas de venta en toneladas. Hicimos también una distribución de probabilidad donde nos marcábamos los meses que cumplimos y en base a la estadística que si íbamos a cumplir este mes. Curiosamente, abril no fue la excepción. Aquí estamos viendo que no se cumplió y exactamente no se cumplió la meta. No estuvimos muy lejos, posiblemente se hubiera cumplido, pero por cuestiones del coronavirus, ahorita pues las ventas sí, varias maquiladoras, si no es que la mayoría estuvieron cerradas y pues no podemos concretar las metas de venta, pero pues no nos fue tan mal a comparación de otras empresas en este mes de abril. El mes de mayo yo creo que sí vamos a cumplir igual. En junio yo creo que también vamos a cumplir, a pesar de que la estadística que no, pero me refiero por la cuestión de esta situación, porque lo que yo veo que estadísticamente los proyectos se manejan por trimestres o semestres, entonces este trimestre o semestre ya está. Entonces si el problema fue marzo, abril y mayo, posiblemente tengamos hasta junio y julio cumplamos con la meta, a lo mejor agosto, pero yo creo que aquí la gráfica va a cambiar lo que es septiembre, octubre, noviembre. Estos pedidos que pues que no va a haber, que van a dejar de estar para el finales, para el segundo semestre o el tercer trimestre y cuarto, pues va a cambiar lo que es la tabla. Pues ya veremos, posiblemente en estadística diferencial 2 siga manejando la tabla y veremos cómo se comportó. Hicimos también una distribución de probabilidad binomial. Dice, la probabilidad de no cumplir la meta ningún mes del año es pues ya sacamos, o está medio complicado, ¿no? Pero pues hay cuestiones en la estadística que la rompen, así como estas situaciones. Y eso es lo interesante de la estadística. También hicimos una gráfica de distribución. Las estadísticas descriptivas 2018-2009, donde otra vez sacamos la media, el mínimo, la mediana, el máximo, la varianza y el error estándar. Hicimos este ejercicio de selección de material defectuoso. El cálculo del margen de error con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 0.01, o sea, el 99%. Calculamos la deviación estándar de las ventas reales y el intervalo de confianza para la deviación estándar de las ventas reales. Así como hicimos este ejercicio donde
pudimos verificar o descartar la hipótesis nula que planteaba el ejercicio. Ahorita sí, pues en esta unidad 5 vimos ahora sí nos vamos a ir de lleno con lo que es la correlación. La correlación, hicimos un proyecto para entenderlo un poco mejor. En este caso me basé yo en cuando llegan clientes con nosotros que tienen proyectos grandes, por ejemplo, de construcción de edificios, ya sea como para parte de la construcción o parte del diseño. A veces, obviamente, en la cuestión de los calibres de los aceros es al revés. Entre más chico es el número, es más grueso. Por ejemplo, aquí este calibre 10 es mucho más grueso que este calibre 30. El calibre 30 viene siendo del delgado de una hoja de papel aproximadamente. Un poquito más grueso cualquier cosa, casi nada. Y un calibre 10, pues estamos hablando de un espesor de más o menos de lo que es un teléfono, al espesor de un celular más o menos normal. Por aquí, no recuerdo. Aquí tengo los totales. Miren, por ejemplo, aquí este es del trabajo. El calibre 10 equivale a 3.43 pulgadas, mientras que el calibre 20 equivale a 0.255 pulgadas. En milímetros es 0.01 y el calibre son 0.135. Entonces, funciona al revés. Entre menores el número de aquí del calibre 10 para abajo ya es lo que son placas. De hecho, desde el 11 se considera placa de un octavo. Pero ya después del 10 sigue la placa de un octavo, que es la 11, luego la placa de 3/16, la placa de 3 octavos, la de media, 3 cuartos, pulgada y así. Pero aquí en la cuestión de los calibres es entre menor el número, es más gruesa la lámina. ¿A qué voy con esto? Pues que cuando llegan los clientes, el acero inoxidable se vende por peso. Por decir, la lámina vale alrededor de $4 el kilo, $4.50, $3.80 por kilo. Entonces, obviamente, entre más gruesa esté la lámina, con el mismo ancho que el normal es de 4 por 10 pies, obviamente pues pesa más entre más gruesa esté. Y obviamente al cliente le cuesta más. Y si está viendo la cuestión lo que es el costo-beneficio, es donde nosotros le podemos decir entre escoger un calibre 18, que es el más común, a un 16, un 14, o si anda buscando un calibre 12, un 11 o un 10, y ya le podemos explicar si le conviene. Obviamente, pues si va a ser un barandal de una casa, pues no ocupa un calibre grueso, puede ser un 18, un 16, ya no ocupa un calibre 11 de un octavo. Es por cuestión de costo-beneficio, entonces no tiene caso. Obviamente, entre más grueso esté, más va a durar el material, pero para hay que usar la lógica, pues no ocupamos. Es como por decir que un refrigerador, si sabemos que dura más el calibre 10, no lo vamos a hacer de calibre 10 cuando realmente están hechos de calibre 19 al 24. ¿Por qué? Porque sería muy pesado y pues no queremos blindar el refrigerador. O sea, hay que usar la lógica, pero sí podemos ver dónde conviene, por la cuestión de costo-beneficio, meterle un calibre más grueso o uno más delgado. Obviamente tampoco no vas a construir un edificio con puro calibre grueso de más, porque pues se te va a caer, va a estar muy pesado. Aunque sí el acero va a durar más, pero pues de nada te sirve que la construcción no sirva, ¿no? Entonces aquí podemos ver lo que es la correlación. Entonces aquí nos dice la pregunta que si existe una correlación lineal entre el espesor y la durabilidad del acero inoxidable. Por lógica, yo pues deduzco que sí, trabajo en eso, sé que sí, que entre más grueso. ¿Por qué? Porque la capa, por decir, son como capas. Entonces se va adelgazando la capa, se va corroendo. Entonces, entre más grueso, pues va a tardar más en corroerse. Eso es por lógica. Pero vamos a aplicar la correlación para comprobar el por qué. Muchas veces aquí pues presentamos información como en el trabajo, que viendo la tabla podemos deducir, sacar por lógica qué es lo que va a pasar, ¿no? O si, por ejemplo, si aumenta la temperatura, sabiendo los números.
pero a veces en la estadística pues se evalúan muchos datos, entonces es donde podemos aplicar el Minitab. Aquí pues viéndolo bien, pero si pues me pusieran todos y no conociera yo del tema, pues no supiera la verdad, y aquí nos puede ayudar. Entonces vamos a irnos a Minitab. Aquí yo tengo cargados los datos. Entonces esto es en calibre y la duración en años. Vamos a hacer primero a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a la correlación. Y aquí pues no importa cómo lo carguemos, ya que es una correlación lineal. Aquí al darnos un valor P de 0.000, que va a redondear ahorita 0.01, nos da un valor positivo, nos confirma la hipótesis, toda vez que está más pegado por el número es menor al 0.05 que usamos. Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a irnos ahorita a la gráfica. Gráfica. Vamos a hacer una gráfica de dispersión con regresión. Aquí sí, la Y es duración y se invierten los datos. Ya lo vimos en la teoría del trabajo. Aquí vamos a ver una gráfica pues muy pegado a la línea, donde va de más a menos de la línea. Y por último pues utilizaremos el asistente, que es la regresión. Asistente regresión simple. Aquí es lo mismo, duración, calibre en X. Vamos a hacerla de forma lineal. Aquí es lo que decía, nos da la comprobación. ¿Por qué? Porque la significancia nos dio, en P nos dio 0.00 y nosotros la que queremos es de 0.05, lo que nos da aceptando la hipótesis que teníamos o la pregunta que nos están haciendo. Aquí como podemos ver, pues está más pegado al sí y nos dice que existe una relación entre Y y X, donde es la relación entre duración y calibre. Entre mayor calibre, mayor es la duración. El porcentaje de variación explicado por el método es alto, ya que es del 88.75% en la variación de duración. Y la correlación entre Y y X, la correlación es negativa, ya que es de 0.094. Indica que cuando el calibre aumenta, la duración tiende a disminuir. Entonces vamos a ver aquí esta parte. Vamos a ver, pues ya vimos aquí cómo es la misma gráfica. Entonces vamos a quitarnos ok, vamos a regresarnos al trabajo. Y aquí tenemos las tablas que estábamos viendo ahorita. Aquí se inyectó esta acá arriba, pero bueno, la realidad era que fuera abajo. Entonces, como vimos, la correlación de Pearson es 0.942, más pegado a -1, y el valor de P es 0. Aquí vemos la tabla. Entonces aquí bajamos y tenemos la misma, pues ahora sí que como un resumen de todo lo que es y la relación. Esto viene siendo para lo que es la correlación, por lo tanto deducimos en base a la pregunta que sí existe una correlación lineal entre el espesor y la durabilidad del acero inoxidable. ¿Por qué nos salió negativo ahorita? Porque aquí al sistema le cargamos la información tal cual es, pero aquí si le hubiera puesto en milímetros hubiera sido positiva porque hubiera sido mayores. Entonces no hay nada que asustarse, no es que esté mal, sino que simplemente al ver números y datos concretos se está deduciendo que es negativo porque empieza de un calibre menor a un calibre mayor con una duración inversa, pero si le hubiéramos puesto el espesor en calibres, que es lo que les decía aquí, hubiera puesto estos, tanto el 3.43 y hubiera hecho esta tabla, en vez de esto es lo mismo que esto, como esto es lo mismo. Entonces hubiera sido de mayor a menor y hubiera sido mayor la duración y hubiera salido inverso, hubiera salido positivo. Es por eso que salió de esa manera. Entonces con esto fue lo que terminamos el ejercicio de correlación. Y vamos a pasar al segundo ejercicio, que es el de regresión. Al igual que la forma de deducirlos y de explicar a los clientes, también existen análisis que por lógica pues sabemos que las cosas entre más viejas están presentan más defectos. Es por cuestión de uso y desuso. Con los datos que voy a presentar a continuación se basa en un estudio en cámaras salinas que se realizan acero inoxidable en laboratorio
para medir la corrosión y el defecto en láminas. En este caso fue para láminas de calibre 18, que regularmente son las láminas que más se venden, 16, 18, 20, 22. Es lo que más se mueve en cantidad. Entonces, son los high runners. Entonces en este estudio lo hicieron en condiciones normales de temperatura. Obviamente el acero varía mucho las cuestiones de calidad de un punto a otro. No es la misma tenerlo en Mazatlán que en Tijuana o que en San Luis Potosí. En Mazatlán por la cuestión de la playa o Los Cabos o Cancún o Acapulco. Tijuana, aunque tiene playas, tiene zonas que no están tan pegadas. Es otra situación que pudiera ser pues similar a lo que es en California. Pues en San Luis Potosí ahí sí son temperaturas medianonas, a lo mejor en Hermosillo, no a lo mejor pues en Hermosillo que hace más calor, son otras temperaturas. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de humedades que le van afectando a la lámina. Pues aquí se fueron a condiciones normales de 20, 30 grados en promedio, y se le sacó un porcentaje con el paso de los años de láminas que se corroían. Es importante aclarar que en el ejercicio pasado de correlación se me pasó a decirles que eran igual estudios basados en condiciones normales de temperatura y ambiente. Entonces aquí dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el porcentaje de láminas defectuosas? Entonces vamos ahorita a agregarle aquí para unos años. Yo creo que vamos a sacar los años que no vengan. Entonces nos vamos a ir a la siguiente tabla. Vamos a cerrar esta ya porque no lo ocupamos. No, vamos a hacer la que sigue. Okay. Aquí en este estudio, pues como veíamos ahorita en la tabla anterior, déjame, me regreso, que la corrección empieza en el calibre 18 a partir de los 21 años. Pues en este estudio empezaron a partir de los 15, donde pues ya sí presenté un porcentaje alto, pero por lo que mencionaba, son estudios que se hacen pues en condiciones normales, variando la temperatura. Entonces a lo mejor este 8% le afectó más en zonas donde hay playa por la corrosión. El enemigo número uno del inoxidable son los cloruros, por lo que las zonas con playas donde se les pega la sal tienden a tener mayores defectos y pues no defectos, más bien pues algo natural, la corrosión. Aquí lo voy a cambiar porque exactamente no es un defecto, es una corrosión. Entonces, bueno, vamos a ver, es lo mismo. Vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. Vamos a ver aquí esto. Vamos a ver cómo es el valor de P es 0.00, por lo cual pues ya sabemos que es correcta es afirmativa la pregunta más bien. Aquí vamos a ver en regresión a gráfica de línea ajustada. Vamos a ver esta y esta. Aquí en opciones debe estar el 95%, está bien. Esta tabla creo que no le he agregado. Entonces como podemos ver aquí la tabla si va hacia arriba. Entonces esta tabla no la había adjuntado. Vamos a copiarla y pegarla. Vamos a ver si no la había puesto acá. No, bueno, pues aquí está. Nomás viene acá con la regresión. Aquí ahorita va a salir en el total, en el resumen. Entonces después nos vamos a, pues gráfica no tiene caso hacerla, es la misma que esta. Y nos vamos a ir al asistente para hacer la regresión con una regresión simple, corrosión, años, lineal, con un nivel de significancia de 0.05, como les comentaba en el ejercicio anterior. Al ser menor, pues nos da positivo o afirmativa la pregunta. Pues aquí tenemos el resumen. Nos dice que sí existe una relación entre el porcentaje de corrosión y los años, y es estadísticamente significativa, ya que la P es menor a 0.05, lo que les comentaba hace rato. Aquí está la gráfica de la línea, donde podemos determinar en base a la edad el resultado, y aunque aquí sea negativo, es porque por la cuestión de fórmula se pasa. Por el modelo lineal, que es que la relación entre y y x es y menos 31.5 más 3.2 por los años.
Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para presentar el porcentaje de corrección para un valor de años o hallar la configuración de años que corresponde a un valor, rango de valores deseados para corrección. Una relación estadísticamente significativa no implica que X es la causa de Y. El porcentaje de variación explicado por el modelo es bastante alto, 95.30. No me ha tocado ver un valor tan alto, el puntaje de corrección. Y aquí en este caso es un positivo perfecto, ya que es de .98. Era lo que les comentaba hace rato, que aquí salía negativo en esta parte por la cuestión de los calibres que les explicaba anteriormente. Pues como podemos ver, aquí en PowerPoint, aquí había hecho iba a ser una tabla, pero no la hice. Vamos a agregar nomás para inventar un texto. Ahora vamos a ponerle a los que nos quedamos aquí. Entonces nos dijo que hasta los 40 años, vamos a hacer los 50, los 60. El promedio de vida del acero inoxidable es de 80 años. Vamos a hacer los 50 años, 60 años, 70 años, 80 años. Entonces aquí tenemos que la fórmula nos dice que es menos 31.5. Vamos a copiar copiar, no se puede copiar el texto. Entonces aquí va a ser por 50. Bueno, vamos a dejarlo por X. Ya sabemos que es 50. Entonces va a ser igual a, vamos a usar la calculadora, sería primero 2.322 por 50 igual menos 31.75. Aquí sería el 84.35. Fíjense que la tabla aquí nos va a dar bastante, porque serían 120 menos 31, 140. Vamos a hacer estos dos datos. Entonces ya vamos a deducir que aquí por ejemplo sería 2.322 por 60 igual menos 31.75. Oh, no menos. Entonces quiere decir que aquí nos pasamos. Vamos a ver con 55 años. Entonces aquí nos da a entender que realmente una lámina 18, el porcentaje de vida no llega ni a los 60 años. Posiblemente a lo mejor los 80 años sea un promedio entre láminas gruesas y delgadas, porque como les comentaba, entre más delgado menos años tiene. Pues obviamente una calibre 30, que es prácticamente el tamaño de una hoja de papel o un papel de cartulina, así como cartulina, pues la duración es mucho menos. Vamos a ver que de hecho ahorita lo vamos a ver arriba cuánto es la duración promedio. Entonces vamos a ver, aquí vamos a cambiarle a 55 años. Vamos a ver si nos da. Entonces dice aquí que es 2.322 por 55 menos 31.75. Pues es como de 55, 56 años. Entonces aquí sería punto 95.96. Y vamos a agregarle uno de 45 años, que fue el otro que bajó. $45. Entonces
Entonces usamos la calculadora, nos dice que 2.322 por 45 menos 31.75, 72.74, 72.74%. Entonces aquí pues sí podemos deducir que el 57 años será 57 por 2.322 igual menos 31.75. 100, sí, prácticamente 57 años de tiempo de vida, lo que tiene una lámina de calibre 18. Por eso es interesante la estadística y cómo podemos aplicarla. Me resultó yo sabía que el promedio de vida eran 80 años, pero sí debe ser un promedio entre láminas gruesas y delgadas. Pues con esto terminamos lo que es unidad 5, lo que es regresión y correlación. Aquí lo que le decía, una duración promedio de una lámina. Obviamente no es esta la duración en sí. Este es el porcentaje de vida útil. Por ejemplo, aquí de 21 pasó hasta 57 años. Que si sacamos el porcentaje, estamos hablando de 21 entre 57 igual menos 1, 63% más de vida. Si este 16.3, pero debe ser menos del por el 63, son 10 años más, entonces debe de tener unos 25 años. En promedio debe ser los 30 años. Lo que les comentaba, pues la duración va disminuyendo. Aquí aumento hasta 57, pues sí es bastante. Y entre más grueso, pues obviamente va a durar más años. Entonces una calibre puede ser que dure arriba de 100 años. No puede, debe durar arriba de 100 años. Sería interesante ver el resultado. Bueno, pues por mi parte es todo. Esto es el video de herramientas aplicadas al campo laboral. No sé si en esta materia, estadística inferencial 1, veremos más, o si no lo seguiremos viendo en el semestre que viene en estadística inferencial 2. Pues muchas gracias por su atención.